escuelas y colegios desde la pedagogía, el desarrollo de las competencias ciudadanas y el fortalecimiento de los valores en estudiantes de primaria y secundaria con el programa de Cultura de la Contribución en la escuela, promovemos el pensamiento crítico y la apropiación de creencias, saberes, valores y comportamientos frente al deber de contribuir, el cuidado de lo público y el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable, orientada a mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones y la aceptación social de la tributación como elemento indispensable para la construcción del bienestar colectivo. De igual forma, tenemos la misión de formar a los futuros profesionales de Derecho, Administración, Contaduría, negocios internacionales y carreras afines desde la ética y la responsabilidad social a través del programa Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, NAF. Allí, estudiantes y docentes universitarios previamente capacitados por la DIAN brindan sin ningún costo orientación básica y permanente a personas naturales y jurídicas de baja renta. La orientación incluye los temas tributarios, aduaneros, cambiarios y de servicios en línea administrados por la entidad a nivel nacional. La idea es fortalecer las políticas públicas de educación fiscal y promover los programas de cultura tributaria. Además, como servidores públicos de la DIAN y ciudadanos de este país, también promovemos internamente la importancia de cumplir con nuestra labor de garantizar la sostenibilidad fiscal. Para ello, fortalecemos a nuestros servidores públicos con la apropiación de valores y actitudes orientadas hacia la comprensión y aceptación de la tributación como valor de solidaridad con el Estado y la ciudadanía. Esto lo hacemos a través de dinámicas y ejercicios innovadores, como es el caso del evento lúdico y pedagógico llamado Copa de la Contribución. Desde la Coordinación de Cultura de la Contribución, también estamos comprometidos con llevar de manera innovadora, sencilla y amigable el mensaje de ciudadanía fiscal. Queremos siempre generar acciones que fomenten el cumplimiento voluntario de las obligaciones por medio de la estrategia de contenidos Lo Público es Nuestro. Así, explicamos conceptos, acciones y comportamientos que hacen parte de la cotidianidad y de la vida en sociedad. De esta forma, podemos comprender mejor el rol del ciudadano y de entidades públicas como la DIAN en la dinámica de desarrollo, crecimiento y sostenibilidad del país. Promoviendo la cultura de la contribución, inspiramos a más ciudadanos en la construcción de un mejor país para todos. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo se encuentran? Buenos días. Bueno, el día de hoy tenemos una charla sobre régimen tributario especial. Vamos a trabajar una presentación que es de tipo presencial y virtual. Entonces, antes de iniciar, quisiera confirmar si las personas que están virtual nos están escuchando. De pronto podemos revisar allí el chat. Sí, correcto. Se escucha perfectamente. Perfecto. Sí, se escucha perfecto. Se escucha muy bien. Perfecto, muchas gracias a las personas que nos acompañan, a las personas que están aquí en Cámara de Comercio, como siempre, un gran aliado de la DIAN Palmira que nos aporta y nos permite estos espacios para poder acercarnos a los contribuyentes, para poder seguir trabajando de la mano y tocar estos temas que son de interés para todos. El día de hoy, como ya lo habíamos dicho, vamos a hablar sobre el régimen tributario especial. Ya tuvimos un pequeño videíto al inicio de la charla sobre la cultura de la contribución. La DIAN está trabajando para acercarse a los contribuyentes, para generar un cambio en ese chip y que dejemos de ver los impuestos como una carga y más bien como un aporte que tenemos todos para el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Entonces, le voy a dar paso al doctor Eduard Román. Él hace parte de la división de recaudo. Es la persona encargada precisamente de la calificación
de las entidades sin ánimo de lucro para pertenecer al régimen tributario especial. La charla está organizada por la División de Servicio al Ciudadano, que es la encargada de orientar y de dar todas estas capacitaciones y charlas de la mano, desde luego, de Cámara de Comercio. Entonces, los dejo aquí con el doctor Edgar. Gracias, Viviana. Muy buenos días. Reciban un saludo de parte muy especial de parte de la doctora Blanca Liliana Mejía, la jefe de la División de Recaudo y Cobranzas de la Agencia Seccional Palmira. Muga hace parte pues, de esta jurisdicción, de esta seccional. Para nosotros ha sido siempre, en los últimos años, siempre ha sido un tema, el tema de la calificación ha sido un tema que nos ha preocupado mucho frente a la calificación. Normalmente estamos calificando un 5% de las solicitudes que hacen los contribuyentes para acceder al régimen tributario especial. Y la forma de revisar, la forma de calificar, la forma de sustanciar, le llamamos nosotros esos procesos, es meramente formal. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros hacemos es simplemente verificar cumplimiento de requisitos, o sea, no revisamos absolutamente nada que tenga que ver con temas de fondo, simplemente que se cumplan los requisitos que están establecidos en la norma, exactamente en el decreto 2150. De ahí es que pues es preocupante que el 95% de los contribuyentes que solicitan la calificación pues tengamos que rechazarla por temas evidentemente formales. Y hemos tratado de hacer ya en estos espacios de buscar la manera de que, buscar la manera pues de que podamos nosotros solucionar eso. Se sabe. Suficiente oferta a todas las universidades. No sé si ahí están escuchando. Todas las universidades sobre contaduría. Yo hablo de contaduría. Todas las instituciones contratan un contador y no contratan un abogado. Pero bueno. Bueno, entonces. Listo, ya tenemos resuelto el tema del micrófono, entonces vamos a arrancar. No se preocupen que ese los voy a compartir. Bueno, antes de arrancar, y ya lo habíamos dicho en una charla que hemos tenido acá, la ley 2277 del año 2022 hizo una modificación frente al tema de los plazos o del mecanismo que vamos a utilizar en la DIAN para calificar. Y ese es un tema que pues da la posibilidad de que hoy en día los contribuyentes que quieran acceder al régimen tributario especial lo puedan hacer sí o sí. Ahora quedó mucho más fácil. Hasta antes de la reforma tributaria pues había un procedimiento que inicialmente se demoraba 4 meses después de que se hacía la solicitud de la calificación y que al momento de rechazarla le daba la posibilidad de que tenían un recurso. Ese recurso nada más se podía utilizar solamente si se presentaba algún error frente al tema de la sustanciación, más no para subsanar. En últimas, terminábamos negando el recurso y solamente había una última posibilidad por allá en noviembre de volver a acceder de volver a solicitar la calificación y por lo general incurríamos en los mismos problemas de tipo formal. De ahí que siempre calificamos solamente el 5% y el 95% la rechazábamos. Eduardo. Señor. Ustedes que de pronto hacen... Perdón, el micrófono para que las personas que están virtuales escuchen. Gracias. Como dices que un 95% no se aceptaba, era rechazado, dentro de las causales que originaban esa no aceptación, ¿cuál es como la más recurrente? Es decir, en la experiencia que ustedes han tenido, porque al fin y al cabo, por ustedes los que han estado manejando el tema pues así como de cerca, ¿cuáles son los motivos por los cuales con más frecuencia se niegan las solicitudes de calificación? Dentro de los requisitos están, y vamos, y bueno, ya que arrancamos, vamos a buscar dónde le doy el tiro a esto. Dentro de los requisitos están, para efectos de calificación, lo podemos ver en este cuadro, hay una serie de documentos que hay que cargar al sistema informático tributario, para régimen tributario especial. Y es en estos documentos, en el cargue de estos documentos, donde se presentaban los errores de los contribuyentes. Por ejemplo, para efectos de calificación, que es lo que vamos a hablar el tema de hoy, vemos de que el primer requisito que se requería, ahí estamos viendo una columna donde está el número de los requisitos.
qué tipo de requisito y para si es qué tipo de acción, si es para calificación, para actualización o para readmisión. Hoy vamos a hablar de calificación y sí, pues básicamente sirve para el tema de actualización también. Cuando nosotros revisábamos, veíamos de que el más recurrente es el de los estatutos. Los estatutos que son aportados o que tienen que ser aportados deben de cumplir unos requisitos. En la forma en la que están escritos, en la forma en la que dicen los estatutos frente a la distribución de excedentes, frente al manejo del patrimonio, frente al objeto social que esté relacionado con una actividad meritoria. Frente a eso tiene que haber mucha claridad en los estatutos. Ahora, como quien cambia las reglas de juego para el tema de calificación es la ley 18 y 19 del año 2016, que es aterrizada con el decreto 2150. Vamos a verlo aquí. Con el decreto 2150, mire, la ley 18 y 19 del año 2016 es la que pone en ese momento en cintura a las entidades sin ánimo de lucro. ¿Y por qué decimos que las ponía en cintura? Porque hasta ese momento quien quería acceder al régimen estatutario especial, lo único que tenía que hacer era constituir, ir a la DIAN cuando tramitaba su que le colocaran responsabilidad 4. Y resulta que eso lo que en última se convirtió era en unas empresas que de pronto decían que tenían una actividad meritoria, pero que no desarrollaban ningún tipo de actividad meritoria. Y que en últimas terminaban constituyendo unas entidades sin ánimo de lucro que no generaban ningún tipo de coadyuva para que el Estado cumpliera su función. Y en últimas esa es la actividad meritoria. Si el Estado tiene unas funciones de brindar salud, educación, infraestructura básica, etcétera, y hay unas entidades que quieren ayudarle al Estado a hacer eso, pero lo más lógico, lo más sano, lo más justo es que el Estado le dé un tratamiento especial desde el punto de vista tributario, y para eso crea el régimen, ¿no es cierto? Para eso crea el régimen. El régimen tiene que ver simplemente a una tarifa especial en renta, que es del 20%, o del 0% si esos excedentes son distribuidos en el objeto social. Entonces, pues de eso se trataba. Pero muchos, por ejemplo, yo siempre coloco este ejemplo, como yo soy de pueblo, cuando uno llegaba a épocas electorales, uno escuchaba de que a uno le decían, oiga, mire, vote por el candidato de mi amigo, porque es que como yo ya tengo un ESAL y con ese ESAL vamos a hacer unos contratos, vamos a bajar unos recursos, en últimas terminaban era para eso. O uno veía que empezaban a constituir esa ley para ese tipo de cosas, y resulta que ese no era el objeto, o esa no era la idea del régimen tributario especial. Entonces la ley 18-19 dijo, a partir del año 2017, cuando sale el decreto 2150, todos son régimen ordinario, todos son sí, régimen ordinario. Y que quiera hacer régimen tributario especial, tiene que calificarse. Y para calificarse, tiene que cumplir unos requisitos y básicamente era el cargue de unos documentos en un sistema informático que los funcionarios de la DIAN, de recaudo y cobranzas como soy yo, miramos desde el punto de vista formal solo y exclusivamente. No revisamos absolutamente nada de fondo. Eso lo hacen los compañeros de fiscalización en el evento de que se adelante un proceso de auditoría como tal, pero eso es posterior. Y donde se va a garantizar todo lo que es el debido proceso, todo el derecho de contradicción y defensa que se garantiza cuando se adelanta un proceso de auditoría como tal. Entonces, aquí en el año 2017 se da un corte de cuenta, se da un corte. Una cosa son las ESAL que están constituidas en ese momento y otras las que se van a constituir de allá hacia acá. Las que están constituidas ahí en ese momento habían una, yo siempre también coloco este ejemplo, hay una que tenemos aquí en Buga precisamente, que fue constituida en la época, creo que en la época las épocas de la colonia, porque es un colegio que fundaron una pareja, un colegio, exacto, que dentro de los requisitos es el mismo Ministerio de Cultura el que da la certificación para que efectivamente los fundadores tenían tenían ese objeto como actividad meritoria. Entonces, nadie sabía que iba a pasar, que en el año 2016 iban a cambiar las reglas de juego y iban a decir que se tenía que cumplir unos requisitos. Entonces, frente al tema de los estatutos, como lo vamos a ver, lo más probable es que los estatutos de esas ESAL que habían sido constituidas en esa época o antes del 2017 hacia atrás, no tenían muy claro o no tenían definido lo que la norma dice del 2017 para acá. Las que se constituyen ahora del 2017 para acá, en sus estatutos debe decir sí o sí unos temas que ya vamos a ver más adelante, los temas de certificación frente al tema de estatutos, que es uno de los más recurrentes. Otro de los, bueno, ya pues la ley
así no hemos venido, pues hay unos temas que tienen que ver con el decreto 2250, que es donde se aterriza o se reglamenta lo que dijo la ley 18 y 19, y en el último, lo último que nosotros podemos ver es la ley 2277, donde nos cambia a nosotros un poco la forma. Miren, esto era lo que nosotros normalmente teníamos cuando un contribuyente solicitaba la calificación a régimen tributario especial, había todo un procedimiento que se demoraba entre 4 y 5 meses. Por eso era que hasta 30 de marzo había posibilidad de solicitar, y la DIAN tenía a partir de ahí 4 meses más o menos para en últimas venir profiriendo una resolución de calificación o de rechazo, ¿no es cierto? Que venía siendo por allá después de julio. Julio, agosto, empezamos nosotros ya a entregar los resultados. Y era este procedimiento en últimas no ha cambiado. Este procedimiento sigue vigente. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió es la respuesta inicial de la DIAN. Cuando un contribuyente solicita hoy la calificación al régimen tributario especial, nosotros tenemos 10 días a partir de ese momento para responderle mediante un requerimiento, o sea, un comunicado, que simplemente se lo vamos a, no es ni siquiera notificado, ¿sí? Le vamos a comunicar vía correo electrónico de si cumplió o no cumplió requisitos. Es decir, tenemos que hacer la sustanciación inmediatamente. Inmediatamente nos llegan, nos cargan los documentos, miramos y le decimos, señor contribuyente, usted no calificó o cometió un error con tales requisitos. Tienen a partir de ahí 30 días para subsanar, porque está diciendo un mes para que subsane, y se subsana simplemente cargando hoy, se subsana cargando a un correo electrónico que le estamos diciendo ahí. Eso no pasaba antes. Antes, cuando nosotros le rechazábamos por allá en julio cuando le rechazábamos, le dábamos un recurso, pero no era para subsanar. Era para que usted nos probara de que habíamos cometido un error en la sustanciación. Es decir, que, por ejemplo, le hubiéramos dicho que le rechazábamos porque no nos había adjuntado los antecedentes de que hablan los requisitos. Y antecedentes penales, no habían hecho la certificación. Entonces usted me va a probar de que efectivamente ahí estaban cargados y que nos habíamos equivocado. Cosa distinta era de que no lo hubieran pasado. Eso no era para subsanar, era simplemente para el recurso para probar de que había un error en la sustanciación y punto. Motivo por el cual se sostenían o se confirmaban los rechazos. Ahora no, ahora se puede subsanar. Esto es nuevo, ¿cierto? Esto es nuevo. Esto es con la ley 2277. El contribuyente carga los documentos, se genera un formato que se llama el 5245, que es la solicitud de calificación al régimen, y a partir de la fecha de ese documento tenemos 10 días hábiles para comunicarles qué requisito faltó o qué requisito se incumplió. Y que a partir de ahí tienen 30 días para que lo subsanen, como que dice, ahora sí vamos a calificar. Allí, de pronto en cuanto al requisito es simplemente subsanar el que quedó incorrecto, no otra vez volver a cargar toda la información. Exacto. Como el sistema informático, a ver, aquí tenemos una cosa, las normas las aprueba el Congreso de la República y esas normas traen unos efectos frente a los sistemas informáticos. Hoy nosotros apenas estamos implementando el desarrollo de esta ley 2277 en el sistema informático, motivo por el cual cuando nosotros le estamos diciendo que hay que subsanar y que hay que volver a adjuntar unos documentos que ahora sí digan lo que tienen que decir, cómo tienen que ser, los deben de enviar solamente esos a un correo electrónico que en el comunicado le estamos diciendo. En el comunicado le estamos diciendo, a este correo, que básicamente es un buzón de correspondencia de entrada, así se llama. Ahí nos adjunten los documentos que están haciendo falta dentro del mes siguiente. Y ya una vez subsanado, pues nosotros tenemos ahora sí todo el procedimiento que estamos viendo ahora, para entre los 4 meses volver a poder calificar. Nosotros alcanzamos a calificar unos ahora antes de que empezaran a trabajar en la parametrización de las nuevas reglas. Hoy por lo menos están trabajando, entonces ya tenemos cerca de los que han subsanado, tenemos unos de los que han solicitado en este año, más o menos unos 40 contribuyentes nos han solicitado la calificación este año. De esos 40 hemos
entre calificado y subsanado, que nos falta expedir la resolución de calificación, tenemos cerca de 20. Más o menos el 50% o no contestaron, exacto, o no contestaron porque pues, no contestan. Si no contestan dentro de los 30 días, pues rechazamos, o contestaron mal. Y resulta que una de las cosas que dijo la ley 2277 y que está aquí en este procedimiento es que se subsana por una sola vez. Pero eso no importa. ¿Qué ocurre? Pues vamos a sacar una resolución de rechazo, ¿no es cierto? Donde va a haber un recurso que va a tener pero si el contribuyente, acuérdense que yo les decía ahora de que teníamos un plazo hasta el 30 de marzo antes, y después de los tiempos nos daban de que por allá en noviembre había otra posibilidad, no, ahorita puede solicitar la calificación en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. O sea que si le negamos ahorita, mañana vuelve y la solicita. Y si la volvemos a rechazar, pues mira a ver qué fue y vuelve. Cuando tenga que volver a solicitarla, y si hay que volver a incluir toda la documentación. Cuando estemos subsanando, solamente nos mandan por correo lo que le estamos diciendo, ¿no es cierto? Ahora sí no hay excusa para no calificarnos al régimen tributario especial. Ahora está relativamente sencillo, fácil, de allá que hoy tengamos la posibilidad ya de varios que ya subsanaron y que estamos solamente esperando que el sistema informático funcione adecuadamente para poder calificar. Antes de que iniciaran la parametrización, alcanzamos por allá en marzo, antes de finalizar marzo, alcanzamos a calificar cerca de 7, con resolución ya, porque después de calificarlos hay un proceso, que es el proceso que lo mandamos a nuestros compañeros que actualizan el RUT para que le cambien ahora sí el código, la responsabilidad 5 por la responsabilidad 4, que es lo que les están exigiendo quienes los acompañan, los apoyan en esta actividad meritoria a través de donaciones, que básicamente es lo que buscan, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿cuándo sacan la resolución de calificación de la CESAL que ya subsanaron? Bueno, de esas que ya subsanaron, en este momento ya nosotros tenemos identificado cuáles subsanaron y cuáles no. De esas 20 que les estaba diciendo, más o menos ya 6 alcanzamos a calificar con resolución notificada, incluso ya les cambiamos la responsabilidad, pero eso lo hicimos por allá finalizando marzo, antes de que en la entidad quienes están encargados del sistema informático iniciaran la parametrización. Esta semana, por ejemplo, ya nos levantaron, porque hubo que adelantar un procedimiento adicional, había que hacer una revisión previa para poder hacer comunicarles si había algún dato que había quedado errado o faltante, ¿no es cierto?, que tener los requisitos. Pero en ese tema faltaba parametrizar nuevamente cómo íbamos a hacer la calificación desde el punto de vista telemático, informático. Pues y eso ya tenemos entendido de que se hizo el despliegue desde el punto de vista informático y estamos esperando simplemente que nos den la instrucción para que funcione. Bien. Sí, le escucho. Sí. En el caso de la asociación no pudimos subsanar en el año 2022. Tenemos que volver a presentar todos los documentos nuevamente este año. En este caso sí. Si en el año 2022 no pudieron subsanar, hoy para poder vamos a hacer la calificación. ¿Radique todo dónde? Para el régimen tributario para el año 2020. En cuál oficina. Ah, ok. Y para el año 2023, no para el 2022. Ya ahorita en el 2023 tiene que entrar al sistema informático y cargar absolutamente cuáles documentos, cuáles requisitos, pues los que vamos a ver en este momento. ¿Qué requisitos son? Entonces, aquí está. Para calificar, entonces, el primer documento que estamos hablando aquí son los estados financieros de la entidad del año inmediatamente anterior, debidamente autorizados por el órgano de administración. Permíteme, Eduardo, te hago la siguiente pregunta. Allí tenemos 3 columnas con los listas de chequeo. Tenemos calificación, actualización y readmisión. De pronto estás haciendo como énfasis en lo que es la calificación. ¿Qué diferencia hay entre solicitar calificación? ¿Quiénes la piden? ¿Quiénes piden actualización? ¿Y quiénes piden readmisión? Bueno, calificación son aquellos que van a solicitar ingresar al régimen, ¿no es cierto? O que han por primera vez o porque han perdido la calidad simplemente porque no se actualizaron si era que la tenían, ¿no es cierto? Actualización son los que ya están en el régimen. Estos que están en actualización tienen básicamente que cargar los documentos que están en esta columna chuleados, ¿no es cierto?
Y este año la ley estableció de que la ley 2277 que el plazo va hasta junio. O sea que aquellos que todavía están calificados y que no lo lograron hacer al 30 de marzo, no se preocupen, hay plazo hasta junio 30, lo dijo la ley 2277. Y los procesos de readmisión son aquellos que han sido excluidos por algún tipo de sanción. Algunos tienen una sanción de 3 años. Una vez se cumplan esos tiempos de la sanción de haber sido excluidos, pueden solicitar nuevamente la readmisión cargando los documentos que están allí. Frente al tema del documento de los estados financieros, nosotros estamos solicitando, y una recomendación. Los documentos que nos carguen en el sistema informático, por favor, cárguenlos en PDF, no en fotos. Porque a veces cargan, por ejemplo, los estatutos tienen 50 páginas y toman 50 fotos en PDF, y eso es muy complicado porque a veces hasta lo que no pueden ni siquiera abrir. Entonces, lo que nosotros le decimos es cárguenlos en PDF. Esos estados financieros no solamente deben venir firmados porque tienen que estar firmados, es decir, por el contador, representante legal o revisor fiscal, si en los estatutos dice que debe haber revisor fiscal. También debe venir un acta donde se aprueben los estados financieros por parte del máximo órgano, en este caso la Asamblea General. Entonces, hay un acta, vamos a empezar a hablar de ese acta. Normalmente las entidades sin ánimo de lucro por allá en el mes de enero, febrero, marzo, cuando ya tienen lista su información contable, hacen sus reuniones de asamblea. En ese acta, con una sola acta, nosotros nos sirve, o sea, no tienen que hacer una acta para aprobar la asamblea, para aprobar el estado financiero, es una acta para otra cosa, no. En una sola acta pueden colocar absolutamente todos los requisitos. Entonces, miren que en esa acta, este es uno de los requisitos que van a colocar ahí. Presentación de aprobación de estados financieros y que diga que se aprobaron, ¿no? Que la asamblea aprueba los estados financieros del año que vamos a solicitar la calificación, del año inmediatamente anterior, y que deban de estar y que estén firmados porque quienes deben de estar firmados. Esa es una causal por la que hemos rechazado también calificación, porque o vienen firmados pero no aparece en el acta de la asamblea de que los estados financieros fueron aprobados, o no vienen firmados, ¿sí? Y si no vienen firmados, pues no tienen validez jurídica, ¿sí? Esta ha sido una de las causales por las cuales hemos rechazado. Certificación del representante legal. Bueno, antes de seguir, quiero decirle que esta presentación que estamos viendo es una presentación que tiene la Cámara de Comercio, o que si ustedes gustan, con mucho gusto, o en el micrositio de la DIAN también la van a conseguir, para que, y ahí están todos estos formatos que estamos viendo, como este que está en el numeral tercero. Certificación del representante legal o revisor fiscal, donde se evidencie que han cumplido con todos los requisitos durante el respectivo año, conforme lo ordena el numeral 13, el parágrafo 2 del artículo 364-5 del estatuto. Y aquí dice que no es necesario adjuntar declaración de renta. Eso es por una ley antitrámite. Se supone de que las declaraciones de renta de los años anteriores, cuando yo estoy solicitando la calificación, deben de estar presentadas. Y la del año inmediatamente anterior, si ya se han dado los vencimientos, pues debe estar presentada. Por ejemplo, hoy, en el mes de mayo, ya muy probablemente debe estar presentada la declaración de renta. Entonces, no es necesario adjuntarla porque el sistema informático de la entidad, nosotros ahí podemos verificar. O sea, ya la tenemos, no necesariamente, no necesitamos así. Pero esa certificación solamente la vamos a pedir en el proceso de calificación para las entidades sin ánimo de lucro nuevas. Es decir, que si es una nueva, si es que las han constituido ahorita en el año 2023, o sea, eso es lo que estamos viendo. Si ellas ya estaban constituidas en el 2022, 2021 y hacia atrás, no es necesario, porque se sobreentiende que cuando yo firmo el formato 5241, que es el de solicitud de acceder al régimen, ahí estoy diciendo tácitamente que he cumplido con los requisitos. Entonces, por eso no. Pero si la adjuntan, tampoco nosotros no vamos a. Pero ¿qué debe decir eso? Entonces, Viviana, podemos ver el modelo, el azulita, dale donde dice certificado. Eso ahí es la manera. Y quería saber qué comprende el certificado. Esto que estamos viendo aquí, esta certificación, aquí hay una proforma. En este instructivo está la proforma. Esta es la proforma que debe decir ese certificado. Numeral 1, 2 y 3 certifica. ¿Qué certifica? El representante legal y revisor fiscal certifican que el contribuyente
ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios, pues en este caso sería, no es para permanecer, sino para calificar, ¿no? Hay que tener en cuenta ese verbo. Que de acuerdo con la declaración de renta, cumplió con la obligación de presentarla, que la presente calificación se fundamenta en el contenido de los libros de contabilidad, etcétera. Aquí hay una proforma. No necesitamos inventarnos esa certificación, porque a veces hemos visto que tratan de cumplir el requisito, pero dicen otra cosa. Y cuando dicen otra cosa, como esto es una revisión formal, desde el punto de vista formal no lo cumplen, le tenemos que decir que no. Entonces, en esta presentación que queda aquí en la Cámara de Comercio está el modelo o la proforma para que ustedes puedan hacer esta certificación. Démosle la flechita a Bill para que nos devolvamos a donde íbamos. Quería hacer una preguntita, digamos, con respecto a una fundación pues que se va a crear este año, pues que no ha presentado, digamos, declaraciones de renta de años anteriores, ¿aún así debe decir lo mismo la certificación o se debe que ajustar? Debe decir lo mismo, sí, o sea, porque ella va a calificar ahorita, pero ya estaba creada antes, ¿no es cierto? No, se va a crear desde cero este año. Ah, no, ¿se va a crear nueva ahorita? Sí, señor, se va a crear nueva. Ah, no, entonces la tenemos que ajustar, ¿sí? Ah, ok, listo. No, pero perdón, para la nueva no necesitamos esa, no, acuérdense que para la nueva no aplica. Para la nueva okay. no. O sea, esta certificación para las nuevas no aplica, solo los estados de apertura, los estados financieros de apertura. Ok. Ajá. Bueno, copia de la escritura pública, documento privado, acta de constitución en donde conste que está legalmente constituida. Normalmente, como lo decíamos ahora, nosotros hemos rechazado porque por lo general todas han incumplido alguna, pero hay unas que son más recurrentes. Esta copia de esta escritura hemos rechazado solicitudes de calificación, pero no es la más recurrente. Aquí lo único que nosotros estamos solicitando es ese documento en PDF donde esos socios fundadores, ¿no es cierto? Esos socios fundadores tomaron la decisión de reunirse para constituir un ESAL. ¿Por qué se pide? Porque ahí está ese objeto inicial, está esa filosofía de esos fundadores de que querían constituir un ESAL, ¿no es cierto? Y además de eso están los nombres de esos socios fundadores, ¿no es cierto? Cuando estamos cargando los documentos hay unos prevalidadores que hay que diligenciar, que él los monte en unos archivos Excel donde yo digito los fundadores. Y esos fundadores que ustedes me diligencian en esa proforma, pues tienen que ser los que están en esta acta de constitución. Esa es otra de las causales más recurrentes por las cuales nosotros también negamos o rechazamos las solicitudes de calificación, que en esas proformas no colocan los nombres o los fundadores que están en el acta de constitución. Entonces, para eso también pedimos este documento, porque es que como aquí están los nombres de los fundadores, lo único que hacemos es verificar que estos sean los mismos que ustedes mismos han digitado en la proforma o en el archivo XMLS o el Excel que va a generar más adelante. No son los mismos, no entendemos a veces por qué. Entonces, a veces hemos tratado de indagar por qué, si en la escritura de constitución hay unos fundadores, ¿por qué colocan otros? Y es porque se empiezan a darnos explicaciones. No, lo que pasa es que eso eran socios fundadores, pero que estos socios fundadores entonces ya no son, pero entonces nombraron a otros socios fundadores y empiezan a mostrar o a definir una serie de calidades de socios, que socios fundadores, socios adscritos, socios no sé qué. No, aquí son los fundadores. Los primeritos esos que están en este documento son los mismos que tienen que estar en el formato, eso lo llamamos nosotros el formato 2530, en ese formato o en ese prevalidador 2530. Deben ser exactamente los mismos. Precisamente, si la fundación es muy antigua y ya murieron. Y si la fundación es muy antigua y ya murieron, ¿qué se hace? Pues les acabo de dar un ejemplo de una que tenemos calificada aquí en Buga, que es de la época de la colonia. Obviamente, imagínense, esas personas que fundaron ese colegio aquí en Buga eran delegados del virrey, creo, algo así. Eso es lo que yo alcancé a leer en esa. Entonces, no importa. Nosotros lo que verificamos son dos cosas. La norma nos está diciendo de que necesitamos verificar la filosofía con la que se creó esa entidad. Inicialmente ahí tiene que estar de alguna manera desarrollado esa actividad meritoria, ese fin, esa posibilidad que se tenía en ese momento de crear una entidad que le ayudara o que le coadyuvara al Estado a cumplir su función. Y si están fallecidos, pues no importa, simplemente pues nos coloca
el nombre. Hay unos incluso, por ejemplo, vi uno de un club de leones donde los fundadores para hacerlo incluso tuvieron que contratar a alguien que leyera una letra, pues dejas que las que hacían, como escribían nuestros abuelos, que uno la lee y uno ya no la entiende, para poder identificar los nombres. Y ni siquiera tenían cédula en ese entonces. Entonces, pues frente a eso, lo único que nosotros les decimos es, nos interesan los nombres, esos nombres deben ser los mismos que tienen el 2530 con las cédulas, y si no están las cédulas, colocan 9 veces el número 2 y listo. 9 veces 2. Sí. ¿Por qué dentro del punto número 4 no se especifica que son socios fundadores para que las personas que estén tramitando eso, pues de una vez manden, ¿sí? Bueno, cuando nosotros estamos pidiendo copia de la escritura como un documento que debe ser cargado o documento prueba o acta de constitución, cuando nos la envíen, ahí no solamente de estar relacionado, porque ahí cuando ustedes ven ese documento y dice fulano de tal, identificado con tal cédula, fulano y fulano nos reunimos para, y ahí están diciendo, y más abajo, firma. O sea, es que aquí para esto también es importante el tema de las firmas, o sea, que esté el documento completo, donde nosotros vamos a identificar, como es un acta de constitución que le estamos pidiendo, a nosotros nos sirve para dos cosas. Primero, para verificar la filosofía y el objeto como tal del ESAL, de ese momento inicial, de esa idea de esos fundadores, y para confrontarlos con los del 2530, con los que ustedes van a diligenciar, que sean exactamente los mismos. Y eso es desafortunadamente ha sido uno muy recurrente, este tema de que los que están en este documento son distintos a los que diligencian en el mismo formato, ¿no es cierto? Denme un segundo, aquí tenemos. Bueno, en ese caso quiere decir que así haya cambiado los fundadores, tienen que ser los iniciales. Exactamente. Aquí nosotros vamos a llenar 4 prevalidadores. Hay 2 de socios, el 2530 que es el de fundadores, y ya vamos a ver el 2531 que es el de directivos. Y ya vamos a ver ese otro prevalidador. En este primer prevalidador son los fundadores, independientemente de los que tengan, independientemente de los que en este momento o que hayan hecho parte de la ESAL durante el toque, porque así como llegan pueden irse, ¿no es cierto? Estamos pidiendo solamente en esta los fundadores. Hay otro que ya vamos a ver, que es el de directivos, que son los que hoy en día están al frente del ESAL, que es otro prevalidador, pero ya lo vamos a ver. ¿Usted tiene una pregunta? Esa era. Perfecto. Entonces, quinto, certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente en el cual figuren sus administradores, representantes y miembros del consejo u órgano directivo cuando hubiere a ello. Esto es lo que conocemos como un certificado de existencia y representación legal. A ver, frente al tema de la CESAL, nosotros le hemos dado una recomendación muy respetuosa a la CESAL. Si tiene la forma de hacerlo en el registro en Cámara de Comercio para que de alguna manera ellos les pidan la representación legal, pues que normalmente es lo que hacen, ¿no es cierto? Pero muchas veces a la representación legal de la CESAL no la da la Cámara de Comercio. Por ejemplo, si es un club deportivo, lo más probable es que el Instituto Municipal del Deporte, le llaman los INTERES, INDRE, son los que dan esa certificación. Si es una entidad por allá comunitaria, a lo mejor se la da la alcaldía o la gobernación. Lo que le estamos diciendo a los contribuyentes que vayan a solicitar la calificación es que normalmente cuando es la Cámara de Comercio no solamente me dice quién es el representante legal, sino quiénes son sus directivos. ¿Sí? ¿Quién funge con esos cargos directivos y de control? Cuando ustedes vayan a solicitarle a la alcaldía, al instituto, a la gobernación, para que les haga el control, díganle que esa certificación y representación legal se la haga de la misma manera. No solo que diga quién es el representante legal, sino quién es la junta directiva, porque por eso la negamos, ¿no es cierto? Porque cuando el 2531 me dicen, no, fulano está el representante legal, pero no sé quién es el presidente de la junta, no sé quién es el vicepresidente, acá está un tesorero y me nombran 10 personas, pero cuando viene el certificado de existencia y representación legal solamente viene una persona, y por eso tenemos que negarlo. Ahora, este también es otro por los que es de los requisitos por los que más rechazamos, porque también pasa lo mismo.
Una cosa es el certificado de asistencia y representación legal. Ahí hay unas personas y colocan otras en el formato 2531, que es el otro prevalidador. Ya tenemos uno de fundadores, ya tenemos ahora el de directivos. Acá tenemos que colocar en el formato 2531, en el de directivos, quién es el representante legal, quiénes tienen la función directiva y de control. Ahí muchas veces también dice que quién es su revisor fiscal. De pronto, como para complementar un poco lo que estabas diciendo, allí, pues con la Cámara de Comercio generalmente no hay dificultad porque la Cámara son expertos realmente en lo que es la redacción del certificado de existencia y representación legal. Quizá con quienes más dificultades se presentan son con las otras entidades distintas de la Cámara que al momento de emitir la existencia y representación legal omiten, por los motivos que sean, los otros datos de miembros de junta o consejo de dirección. Ahí es donde se tienen las dificultades cuando los certificados vienen de otras entidades distintas de la Cámara. Gracias, Hugo. Y como esto es formal, ¿no es cierto? Como esto es formal, ese certificado de asistencia y representación legal es pedido donde me dice quiénes son, quién es su representante legal, sus miembros de junta directiva y sus miembros de órganos de control son los que deben de estar relacionados en el formato 2531 en ese otro prevalidador. Si no son los mismos, la rechazamos, ¿sí? Y el año pasado no podíamos subsanar, ahorita sí la podemos subsanar. Ahorita que estamos viendo en algunos casos que pasa lo mismo. En la representación legal hay unos nombres, pero en el formato 2531 colocan otros. Entonces, como tienen la posibilidad de subsanar, nosotros le estamos mandando por correo adjunto al requerimiento, al documento en el que estamos haciendo el requerimiento, le mandamos esos archivos en Excel. Digo, sobre este mismo archivo, corríjame y colóqueme los que son. Colóqueme los que son. Y créanme, que hay unos que tenemos listos para rechazarlos porque colocan otros, no me entiende. Y eso que tratamos, y hemos tratado de llamarlo, para nosotros estas reuniones son muy importantes, es por eso, porque con esta casuística es que nosotros podemos tratar de lograr que se califiquen. Hombre, nosotros entendemos, mire, la función de nosotros en la entidad no es rechazar la calificación, porque nosotros entendemos la importancia de la función que ustedes cumplen en la sociedad al ayudarle al Estado a cumplir su función. Entonces lo que necesitamos es que se califiquen. Y por eso estos espacios son supremamente importantes para poder, con la casuística, con la experiencia que tenemos, poder entender ahora sí de manera cierta y poder ir, como dicen los muchachos, más a la fija para poder calificarlos ahora sí. Pero miren, eso nos está pasando hoy, con la posibilidad de subsanar, que les mandamos el archivo como es para que sobre él corrijan, no lo corrigen mal. Y como esto es por una sola vez, ¿qué ventaja tienen? Pues que pueden volver a presentar exacto, pueden presentar en cualquier tiempo. ¿Usted me iba a hacer una pregunta? No, ¿sí? Cambian los cargos directivos en años posteriores a la calificación, ¿qué documentos se deben enviar para soportar el trabajo? Perfecto. Si ya están calificados, ¿no es cierto? Si ya están calificados, el proceso que deben de seguir haciendo cada año es el proceso de actualización, ¿no es cierto? Entonces, cada que vayan a hacer la actualización, pues tienen que colocar nuevamente los formatos que están allí, tienen que volver a cargar unos documentos más, son casi que los mismos documentos que se cargan para calificar. Tienen que cargar nuevamente el formato 2531, que es el donde van a nombrar los directivos que en ese momento tengan, que deben de coincidir con los de la representación legal, es decir, que es allá. Y recuerden que el plazo ya va hasta junio de cada año, de acuerdo con las nuevas disposiciones de la ley 2277. Hago una observación aquí frente al tema de la actualización, ya que nos metimos. La DIAN, en este momento ya inició procesos de revisión de aquellos contribuyentes que ya están calificados y que han estado generando su actualización. ¿Y por qué ya inició? En algunos casos, ya van a hacer las revisiones de fondo. Cuando hablamos de actualización, es que ya van a entrar nuestros compañeros de fiscalización intensiva y extensiva a revisar estos procesos. ¿Qué nos estamos encontrando? Que no habíamos revisado, y no habíamos revisado porque las auditorías tienen se definen de una manera distinta, ¿no es cierto? A quienes se le va a desarrollar la auditoría por parte de la entidad, hay unas prioridades, etcétera, pero hoy en día las estamos haciendo. Entonces, ¿qué hacían los contribuyentes que ya estaban calificados? Ojo con eso. Cogían
y como no lo estamos revisando, cogían y cargaban cualquier documento. Hemos visto, por ejemplo, que en vez de cargar el documento correcto, cogían un solo documento y cargaban el mismo documento como si fuera uno de los requisitos. Y lo más probable es que mis compañeros de fiscal les van a rechazar ya cuando van a hacer la revisión de fondo. O sea que cuando ellos vayan a hacer la revisión de fondo es donde van a revisar de que cumplan esos requisitos frente al tema del gasto, frente a cómo están generando las inversiones, etcétera, etcétera, pero ya eso es un tema de fondo. Nosotros acá estamos calificando, nosotros es forma, solamente forma. Nosotros acá no revisamos fondo porque no es nuestra competencia. Tú tenías una pregunta. Referente al certificado de existencia y representación legal, ¿cómo se adquiere la solicitud? Muy buenos días. Referente al certificado de existencia y representación legal, como hablaban ahorita que había que solicitarla a otras entidades, ¿cómo sé? O sea, por ejemplo, si se la solicito a la Cámara de Comercio o a la Gobernación del Valle, ¿cómo me doy cuenta? Bueno, hay dos formas, ¿no? O hay varias formas de eso. Una, por ejemplo, es si revisas tu RUT. Cuando tú revisas tu RUT, por allá, creo que es en la segunda página, ustedes son más expertos que ven el tema, por allá dice quién te ejerce la vigilancia y control. ¿Sí? Exacto. ¿Quién lo reconoce? ¿Cuál es el ente encargado que lo reconoce? En ese caso es quién es el ente encargado que lo reconoce. Para el caso, lo que decíamos, si es un instituto deportivo, hay una entidad que lo reconoce o la gobernación reconoce, pero es de acuerdo a la propia entidad. Para las ESALes, pues en Cámara de Comercio es que tienen su inscripción, pero las otras son dependiendo de quién reconoce la personería jurídica, y efectivamente en la página 2 del RUT, cuando nos constituimos, es quien lo reconoce y ellos mismos son quienes emiten los certificados. Gracias. Bueno, sigamos, vamos a ver si esto... Bueno, en esta misma presentación, dentro de la revisión que hacemos nosotros, aquí está, lo hemos podido mirar, nosotros revisamos también unas casillas específicas del RUT, ¿no es cierto? Y dentro de esas casillas específicas del RUT que revisamos, también revisamos ese tema, ¿no es cierto? Ese tema de quién es el que le hace el control, porque esa representación legal de quien esté diciendo el RUT es la que nosotros revisamos. Acuérdense que esto es forma. Entonces, si en el RUT dice que es la gobernación quien le dio la personería jurídica y le hace el control, pues nosotros esperamos que esa representación legal que le está dando allí sea quien dice el RUT. ¿Sí? Sí, señor. Se me ocurre una pregunta en este caso. Una fundación que obtuvo personería jurídica a través de la gobernación hace 30 y pico de años, pero que después, posteriormente, de acuerdo con disposiciones, pasaron a ser parte de las cámaras de comercio locales. ¿Quién le... La Cámara de Comercio. Sí, claro, desde luego. La Cámara de Comercio, con la Cámara de Comercio, por eso le digo que la Cámara de Comercio es la que nosotros nos permite cumplir esta requisito. ¿Sería el control en ese caso? Estamos hablando de RUT. En la página de los aparece quién ejerce el control sobre esa... ¿Qué hace la ESAL? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el objeto? Cultural. Cultura. Creería yo que el municipio. A ver, de pronto cuando se trata de entidades, la Cámara de Comercio realmente no es que haga vigilancia como tal. La Cámara es simplemente una entidad certificadora de existencia de representación legal. Dependiendo de la actividad que está desarrollando la ESAL, es en un momento determinado quien yo entendería qué institución es la que se encarga de hacer el control o la vigilancia. Por ejemplo, si es una actividad cultural, podría eventualmente llegar a ser el Ministerio de Cultura o la Secretaría de Cultura en la localidad, dependiendo pues de las circunstancias de cada caso. Sí, yo conozco un caso, por ejemplo, de una entidad que utiliza recursos del presupuesto nacional, ¿sí? Para efectos de tema cultural. Es una entidad que tiene reconocida una entidad cultural como patrimonio de la nación, y es el Ministerio de Cultura quien le ayudaría a cumplir el requisito. De resto hay otras entidades culturales sin ánimo de lucro que se desarrollan en los municipios
Y en los municipios están las secretarías de cultura, lo que nosotros conocemos a veces también como casas de la cultura, pero normalmente son secretarías de cultura quienes en este momento pueden estar ayudando a cumplir requisitos. Exactamente, es un tema municipal, ¿no es cierto? Sexto, copia del acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección en la que se autoriza al representante legal para que solicite que la entidad sea readmitida o calificada según el caso como entidad al régimen tributario especial. ¿Ustedes recuerdan? Entonces hemos dicho de que por allá hacían una reunión inicial de los miembros de la famosa asamblea, y en esa asamblea ya hablaban de unos temas. Entonces ya hemos dicho que necesitamos uno que era el de la aprobación de los estados financieros, que ahí en esa asamblea, en esa acta, debía decir que se aprobaban los estados financieros, ¿cierto? Ahí pueden incluir este también, o sea, que se autorice al representante legal para que solicite estamos hablando de calificación al régimen tributario especial. Y aquí tenemos que tener en cuenta esos verbos. Acuérdense que veíamos que aquí hablamos de 3 procesos: calificación, actualización y readmisión. Vamos a solicitar la calificación. Si la asamblea autoriza al representante legal para que solicite la readmisión, la actualización, pues y no la calificación, pues la vamos a tener que rechazar. Sí, entonces aquí la recomendación es que tengan mucho cuidado frente al tema de lo que vamos a solicitar. Si vamos a solicitar la calificación, la asamblea debe autorizarnos para que solicite la calificación. Hemos tratado una pregunta, disculpe, de hacer lapsos frente al tema de sinónimos, utilizar sinónimos que tengan que ver con calificación. Y la recomendación es que lo hagamos, pero pues ya que estamos en este proceso, les decimos que utilicen el término calificación. Sí, señor, cuénteme. Gracias, muy amable. Un ejemplo, en el acta, digamos, la fundación en el caso nuestro cumplió su asamblea general ordinaria, la anual, ¿sí? En esa asamblea los socios aprueban que se haga la calificación para pertenecer al régimen tributario especial, y en la misma pues también se aprueba, digamos, el tema de la autorización al representante legal, bueno, para pertenecer a este régimen, y el tema también de esta misma acta nos puede servir. Señor, sí, señor, la idea es que sea una sola, la idea es que no se pongan a nada, porque eso hemos visto, que hacen una asamblea por cada situación o por cada requisito que no es necesario, entre otras cosas, porque recuerden que lo que hacemos nosotros es forma, ¿no? Lo que hacemos nosotros es forma, y partimos del principio de la buena fe. Ahora vamos a ver en qué sentido lo vamos a aplicar. Y otra pregunta, de una vez aprovecho. Sí, señor. Nos mencionabas al inicio sobre los estatutos. En el caso nuestro hubo una reforma de estatutos. Digamos que eso los podemos escanear en un solo PDF, los estatutos originales más el acta de la modificación, ¿cierto? No necesariamente, pues si la modificación incluye todo el cuerpo de los estatutos, o sea, como quedaron a lo último, o sea, pues no, solamente fue una parte, como el objeto social, algo así, fue como una parte, ¿no? Bueno, o sea, la idea es que nosotros podamos identificarlos todos. Mira, la gente cree que nosotros nos toca leernos esos documentos, porque nosotros tenemos que ir a buscar que en alguna parte de esos documentos diga lo que nosotros necesitamos que diga, ¿no es cierto? Entonces, pues sí, escaneo el PDF. Si la modificación estatutaria que usted hizo solamente tiene ese pedacito, pues adjúntela para nosotros saber exactamente pues, de qué fue lo que le cambió. Pues muchas veces lo que hacen es que adjuntan nuevamente los estatutos con las modificaciones hechas. O sea, como que actualizan los estatutos, pues como le parezca. Si lo tiene completo con las modificaciones, bien, y si lo tiene solamente que le va a adjuntar pues, los primeros con la modificación que le hizo, está bien, pero ojalá en PDF, nunca me lo vaya a hacer en fotos. Eduardo, de casualidad, en la parte de lo que tiene que ver con el aporte de la imagen de estatutos a través de PDF, pues hay estatutos que de pronto son muy grandes en cuanto al volumen de hojas. Es posible, digamos, entregar el PDF de parte de los estatutos, y en ese caso, de ser posible eso, ¿qué es lo que más interesa en cuanto a los estatutos? Ya sabemos que estamos hablando de los fundadores como tal. Inicialmente, me imagino yo que en la parte de lo que es el objeto social, como para establecer la actividad meritoria, pienso yo, y las firmas, ¿sería posible?
No, no, nosotros estamos pidiendo los estatutos como un cuerpo completo, o sea, porque es que si no pueden, nosotros, si a nosotros nos lo adjuntan, lo más probable es que nosotros lo aceptemos, ¿no es cierto? Pero cuando nuestros compañeros de fiscalización por allá de pronto vengan a hacer alguna revisión de forma, pues lo que ellos van a buscar también, ellos van a revisar los completos y lo más probable es que lo van a pedir y la idea es que eso estén completos y que sean del mismo. Vea, ¿por qué lo digo? ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado de que nos colocan unos PDFs donde hay un pedazo de estatuto y uno conoce y uno identifica, pues eso es fácilmente identificable a ojo, ¿no es cierto? De que el otro pedazo es de otro documento, ¿no es cierto? De otro documento. Entonces, pues la idea es que como que el cuerpo vaya integral. Pues si eso es PDF, el PDF es fácilmente cargarlo, más no como MPG o esos otros formatos que son los complicados. Nosotros revisamos absolutamente todo lo que dice el doctor Salguero, es cierto. Nosotros vamos a revisar unos temas que tienen que ver con el objeto social, el manejo de excedentes, el manejo de patrimonio, de que esté la administración de la ESAL establecida en los estatutos claramente y el tema de las firmas, que es por eso también hemos rechazado. Sobre todo por el tema de estatutos, es por donde más rechazamos nosotros, porque o el objeto social no está claramente identificada la actividad meritoria, aunque pues normalmente sí está porque o le ponen en los objetos social, incluso pueden ir a Venus, pueden ir a Júpiter, una cantidad de cosas, pues que en última uno dice, bueno, efectivamente, bueno, por esto por aquí sí, aquí como que hay un tema que tiene que ver con cultura, uno que tiene que ver con deporte, pero bueno, eso está bien. El tema de los excedentes, ese es un tema que la redacción hemos tratado de ser laxos, pero muchas veces no hay claridad de que en los estatutos diga de que no se redistribuyen excedentes, que eso es básico, que lo debe decir. En el tema del patrimonio es básico que debe quedar claro o que se debe entender muy bien de que no se frente al tema del patrimonio, pues de que son indisolubles, ¿no es cierto? De que no hacen parte del patrimonio del que los donó, que es que eso es la otra, que es que el que donó, el que le hizo una donación a la ESAL, es lo primero que va a decir es mi ESAL, y eso es lo que dicen, es mi ESAL. No, no señor, eso ya, ese activo que usted le dio a la ESAL, ya no es suyo, ya es de ellos, exacto, de que no se va no lo va a recuperar después porque se molestó, porque se acabó, porque peleó, de eso se trata, y eso es lo que revisamos básicamente. Ya vamos a ver esos temas porque eso es uno de los requisitos que vamos a ver. El siguiente es certificación del representante legal de los antecedentes de los miembros de la junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de los órganos de dirección de conformidad con el numeral 3 del artículo 364-3. Este es otro por el que más rechazamos, uno de los más recurrentes. ¿Qué es esto de antecedentes? Miren, aquí está el modelito. Es un modelito que ojalá diga esto y no diga absolutamente nada más. Dice, por ejemplo, el suscrito representante legal suplente, el que sea, ni los miembros, el representante legal, ni el suplente, ni los miembros de los órganos de dirección, ni sus fundadores en ejercicio de sus funciones y actividades ordinarias han sido declarados responsables penalmente por ningún delito contra la administración pública, el orden económico social, ni contra el patrimonio económico, haciendo uso del nombre de la entidad para la comisión de delitos, según consta en los certificados de antecedentes judiciales que se pueden consultar en la página tal. Asimismo, certifico que el suscrito, el representante legal suplente, ni los miembros de los órganos de dirección, ni sus fundadores han sido sancionados con la declaratoria de caducidad por contratos celebrados por entidades públicas, haciendo uso del nombre de la entidad. Bueno, aquí hay dos cosas. Aquí hay dos cosas. Primero que todo, es una certificación de antecedentes, donde nosotros le estamos solicitando al representante legal que lo certifique. Es lo que nosotros esperamos. Si a nosotros el representante legal nos dice, aquí vamos a hacer por ahí entonces, un tema que es penal y otro tema que es administrativo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Recuerden ustedes que los certificados de antecedentes penales los daba anteriormente el DASO y lo que es la policía, ¿no es cierto? Y los administrativos ahí es donde pasan trabajos, entonces se van y piden el de la Contraloría, el de la Procuraduría, ¿no es cierto?
y mi adjunta, imagínense, hay un contribuyente en Palmira que nosotros tenemos cerca de 1.200 fundadores. Y entonces ustedes se imaginan 1.200 certificados de antecedentes judiciales, 1.200 certificados de procuraduría, eso se vuelve prácticamente imposible y nosotros los punteamos uno a uno. Pero, ¿qué le decimos? Vea, que el representante legal nos ayude y haga ese trabajo. Que él entre a la página de la policía y mire si esos fundadores, si los otros órganos directivos en ejercicio de funciones han sido sancionados penalmente por utilizar a la fundación o a la ESAL en una actividad ilícita, en un delito pues contra el patrimonio económico. El que lo diga. Si él no lo dice, nosotros partimos del principio de la buena fe, porque la buena fe no se puede demostrar, o sea, uno la acepta. Lo que uno tiene que entrar a demostrar es la mala fe, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ¿qué hacen? O nos colocan que el representante legal no ha sido sancionado disciplinariamente y no me colocan el 20 fundadores también. Ustedes me dirán, no, pero es que los fundadores ya murieron. No importa, allí lo revisan. Dígame, que me digan que los fundadores, no necesitamos los nombres. Miren, esta proforma no se entiende absolutamente nada. Porque cuando empiezan a inventarse cosas es donde entonces, recomendaciones en esta proforma ahora, frente al tema administrativo que tiene tiene que decir exactamente lo mismo, que ni los representantes legales, ni los fundadores, ni los miembros de los órganos directivos han sido sancionados pues porque les hayan declarado la caducidad de un contrato que hayan celebrado con una entidad pública, pues usando obviamente el ESAL, que eso era lo que pasaba anteriormente. Recuerden ustedes ese amigo por allá en el pueblo que yo me encontraba que decía, ves que el alcalde que va a ganar, yo ya tengo el ESAL para que me dé contrato, es para ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Pero que diga eso, miren, es un documento simplemente que el representante legal hace firma y nosotros lo aceptamos, ¿no es cierto? Pero me colocan 50, 60 documentos en fotos ahí de certificados que van y sacan por allá en la página de la policía. Y pues, si los colocan, ¿qué nos toca a nosotros? Pues revisarlos. Y cuando los vamos a revisar, recuerden que ahorita tenemos 10 días. Y como tenemos 10 días, entonces estamos prácticamente, y por la prisa a veces uno puede cometer algún tipo de error, ¿no es cierto? Entonces, simplemente utilicemos el modelo de certificación y ya, se acabó el problema. Ahí está la proforma. Devolvámonos. ¿Dónde se encuentran estos modelos? Ok, esta proforma nosotros la dejamos en la Cámara de Comercio, aquí para que, si ustedes lo requieran, está en el micrositio de la DIAN, ustedes entran a la página de la DIAN, ahí hay un micrositio de SAL, o si no, con mi compañera Viviana aquí, nosotros con mucho gusto al que lo requiera, nosotros por lo general le recomendamos en la asistencia que nos den el correo electrónico y si lo quieren nosotros lo mandamos, porque lo que les repito, nosotros lo que queremos y lo que necesitamos es que se califique. Este proceso de actualización hay que hacerlo cada año, ¿no? Dice usted que ahora postergaron hasta el mes de junio, que antes era hasta marzo, ¿no? Cuando uno entra a la página de la DIAN no encuentra estos formatos. Claro que hemos utilizado formatos muy cercanos a esto, pero como me dice usted, le escucho decir que ahora va a haber una revisión más profunda de toda esta documentación. Bueno, usted me está hablando de la actualización. Sí, si yo ya lo calificaba, o sea, si la DIAN ya lo calificó, ya usted lo que tiene que seguir haciendo es actualizar y debe prácticamente cargar los mismos documentos. Como lo estamos viendo aquí, pues ahí vamos viendo los que tiene que cargar. Estas proformas no están en el sistema informático, ¿no es cierto? Están en este modelo de instructivo con el que nosotros estamos capacitando y que le podemos colocar a disposición de ustedes en el momento que lo requieran, en el momento que lo necesiten, ¿no es cierto? Sí estamos iniciando ya unos procesos de revisión de fondo de estos temas. Resulta que, pues, para nadie es un secreto que en la entidad teníamos una limitación de personal, pero se han dado unos procesos de concurso en los últimos años donde han llegado compañeros nuevos supremamente competentes con los que estaban aumentando las manos pues para nosotros poder adelantar acciones de auditoría. Entonces, yo por lo menos ya sé que en Palmira se iniciaron con algunas
hacer algo de revisión de fondo de algunas que ya están calificadas, pues porque por alguna razón mis compañeros de fiscalización han ido a preguntarme sobre cómo ha sido el desarrollo de algunos de ellos. ¿Por qué eso los han escogido? No tengo ni idea, pero pues ellos sabrán, esos temas de auditoría son exclusivamente de fiscal. De pronto ahí como para adornar un poquito el asunto de fiscalización, Eduardo, como ya hay documentos que en un momento determinado han sido aportados con los procesos de calificación o bien de actualización, pues la recomendación es que los compañeros de fiscalización acudan allá a recaudo donde está la información y que no la soliciten nuevamente como si fuera la primera vez que en la entidad se exige el aporte de esa información. Que mándeme los estatutos, pues es que allá está el recaudo. Recordemos que por ahí está el decreto 19 del 2012, que lo que ya reposada, pues no me lo vuelva a solicitar. Sí, claro, eso es la ley antitrámites, ¿no es cierto? Si nosotros ya tenemos los documentos, no los podemos solicitar, y por eso, Ani, por eso me he dado cuenta que ya iniciaron esos procesos de auditoría frente a algunas entidades que ya están calificadas y que se han actualizado. Octavo, acta de asamblea general o máximo órgano de dirección que indique el estado de las asignaciones permanentes de los años grabables, pero solamente cuando aplique. Bueno, aquí miren de que hablamos nuevamente del acta de asamblea, ¿no es cierto? Este es otro punto que también podemos incluir en ese acta en el evento de que aplique el tema de las asignaciones permanentes, ¿no es cierto? Si no aplica, pues no la coloca, ¿no es cierto? Y si no hay un formato, acuérdense que habían unos prevalidadores, les estaba diciendo donde colocamos los fundadores, que era el 2530, el 2531 que era de directivos, y hay otros dos formatos y hay uno de ellos que tiene que ver con las asignaciones permanentes. Sí, en ese formato 2530, en ese prevalidador, la ESAL no coloca absolutamente nada, se asume por parte del sustanciador de que no hubo. Del motivo por el cual ese requisito no lo vamos a solicitar, vamos a entenderlo cumplido, ¿no es cierto? Una inquietud, dentro de las actas de asamblea que se convoca en el orden del día, los incluyendo eso, perdón, dentro del acta de la asamblea tiene que haber un orden del día. Entonces, todos esos puntos deben estar dentro del orden del día para que la asamblea lo apruebe, ¿no? Porque esa es la idea. Okay. Bueno, eso es cierto. Normalmente, pues cuando vamos a desarrollar la asamblea, pues ahí se establece un orden del día y obviamente ahora dice llamado a lista, verificación del foro, lectura y aprobación del acta anterior, presentación de esta financiación para aprobación, siguiente punto, bueno, los que sean. En este tema de asignaciones permanentes, a veces lo colocan, ¿sí? Aprobación de asignaciones permanentes. Entonces, cuando desarrollan y no se aprobaron porque no hay. ¿Listo? ¿Sí? Listo. Ahora, el tema de las asignaciones permanentes, recuerden ustedes de que a veces hay personas, mire, ese tema de la filantropía, ¿no? O sea, yo le entrego recursos a una entidad sin ánimo de lucro para que desarrolle una actividad migratoria, pues muchas veces sí, y la idea es que eso funcione así, pero muchas veces yo lo utilizo porque pues a mí me da una posibilidad en mi renta, en mi declaración de renta, ¿no es cierto? Pero muchas veces de esos recursos que les dan a la GESAL como manera de donación, muchas veces también ellos desarrollan y deciden en su asamblea cómo van a utilizar muchas veces esos recursos, en el asiento social, otras veces hacen algún tipo de inversión que tienen que hacer en el tiempo, que puede pasar de año a año, ¿no es cierto? Y es allí donde desarrollan y deciden qué van a hacer con eso. Y a eso le conocemos como asignaciones permanentes, ¿no es cierto? Es ahí donde deciden en esa asamblea, si las tienen o no las tienen. ¿Qué normalmente encuentra uno? Pues que pues una ESAL no tiene excedentes, por lo general no tiene excedentes, porque pues precisamente, si yo monto una empresa, Eduardo Román, pues la idea es que mi capital se incremente, pero yo soy régimen ordinario, soy 5, por ejemplo, si soy una empresa, o como que tengo ánimo de lucro, cosa distinta a ustedes, que son una entidad sin ánimo de lucro. La idea de ustedes no es incrementar el patrimonio a nadie, pero hay veces dan excedentes. ¿Sí? Exacto. No, entonces, si les dan excedente, entonces no nos podemos repartir esas utilidades. Eso se tiene que trasladar. Exacto, se tiene que reinvertir para que entonces la declaración de renta vaya con tarifa cero. Pues de eso se trata el régimen, ¿no es cierto? Muchas veces incluso se coadyuvan con unas actividades distintas a la meritoria.
Muchas veces montan la tienda ahí para ayudarse a tener unos ingresos adicionales con la tienda para poder ayudar. Sobre todo hay algunas que tienen mucha dificultad para conseguir recursos y para sobrevivir. Una esa anda con la totuma a todo lado, ¿no es cierto? Una esa anda con la totuma, entonces tienen que buscar la manera. Entonces, este punto también puede ser parte de esa misma acta, ¿no es cierto? Hay veces uno ve en esas benditas actas que las empiezan a cambiar. Entonces dicen acta número 1 del, hoy es que el 31, acta número 1 del 31 de marzo, ¿no es cierto? Y entonces desarrollo, pero resulta que también en ese mismo día esté el acta número 2, el número 3, hablan de las mismas horas, y no falta el funcionario curioso de fiscalización que empiece a ver esa vaina como sospechosa y por ahí alguna cosa le saca, te metan en una sola y se acaba el problema, ¿no es cierto? Ahora llegamos a uno de los más importantes, el punto 9. Copia de los estatutos o acta del máximo órgano directivo donde se indique básicamente 4 cosas, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que hemos dicho que en el 2017 todo había cambiado con el decreto 2150 que reglamentó lo que en materia de SAL dijo la ley 1819, que en la ley 1819 era la famosa reforma estructural del presidente Santos en su momento. Allí habían ya constituidas unas entidades sin ánimo de lucro. De ahí para acá se han constituido otras. Las que están constituidas ahí no tenían la más mínima idea cuando las constituyeron para allá en el 2015, 2010 o en 1800 para el colegio aquí UGA, de que por acá les iban a poner unas reglas de juego distintas. Y que sus estatutos tenían que decir eso que dice ahí. Que es una actividad meritoria de libre acceso a la comunidad. Eso se verifica cuando leemos los estatutos. Que sea de libre acceso a la comunidad. Entendiendo la comunidad a la que está dirigida la actividad meritoria. Por ejemplo, si la fundación es una fundación que apoya a los muchachos en el aprovechamiento del tiempo libre en materia deportiva, por ejemplo, el fútbol, por decirlo, ¿no es cierto? El fútbol, pues que haya libre acceso de los muchachos que les guste el fútbol. No, Eduardo, más que yo no juego fútbol, entonces yo no voy a tener acceso allá. No está hablando de que me dé libre acceso a mí, sino, por ejemplo, a los muchachos entre tales y tales ideas, como lo estén definiendo y como lo estén delimitando. Es decir, no es libre acceso de la ESAL para todo el mundo que quiera ir, no. Si ese es el grupo que atiende a los ancianos indigentes, por ejemplo, de tal sector, exacto, ese es un término, por nichos, ¿no es cierto? Entonces, eso se evidencia en los estatutos, ¿no es cierto? Hacia dónde va dirigida y que uno perciba en la lectura de esos estatutos que es de libre acceso a la comunidad. Como antes del 2017 no tenían muy claro eso, por allá puede decir cualquier cosa, entonces uno va y revisa, ¿no es cierto? Si no lo dice, nosotros le decimos o se le acepta un acta de la ASA, un acta del máximo órgano directivo, ¿no es cierto? O sea, de la ASA, donde diga eso. O sea, mire que esta también la pueden meter ahí. Muchas veces uno dice, de acuerdo con la auditoría de calificación, entonces la asamblea certifica que la actividad meritoria que se desarrolla, que consiste en esto, es de libre acceso a la comunidad. Punto. En el acta me la va a decir. Puede ser, lo más recomendable es que lo reformen, pero si no lo reforma, que el acta lo diga, pero para esas del 2017 hacia atrás. Resulta que las del 2017 para acá, sus estatutos sí deben de decir eso, a ellos no les aceptamos acta. A ellos no les aceptamos acta. Y si ellos no les dicen, a ellos sí o sí tienen que reformar sus estatutos para que cuando no los adjunten diga eso. ¿De acuerdo? ¿La qué? ¿La qué, perdón? Bueno, aquí está. Yo le voy a dejar, si usted gusta, este documento también. Debe decir el punto A que estamos en el 9, ¿no? Copia de los estatutos o acta del máximo órgano directivo donde se indique, primero, que la actividad es meritoria y de libre acceso a la comunidad. También debe decir que sus aportes no son reembolsables, es lo que estábamos diciendo eso, ¿no? Los aportes no reembolsables es que como yo a la SUESAL le di un carro, ¿no es cierto?, para que usted pueda desarrollar su actividad, lo que sea, pues no peleé con usted y te le doy que pague mi carro. No, cuando yo le entregué el activo, se lo entregué, le entregué la propiedad del activo, le hago la transferencia del dominio del activo. No puede ser reembolsable, ¿sí? Y eso lo debe decir los estatutos. Obviamente, muchas veces, recuerden, los estatutos del 2017 muchas veces no lo decían, entonces les aceptamos que en el acta nos digan eso, ¿sí? De que también la asamblea dice que los aportes no son responsables, que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, que eso también lo digan,
que los excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, ni en la vigencia de o en la vida del ESAL, ni en su disolución y liquidación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando mis compañeros de Fisca van y miran y les revisan los estados financieros, se dan cuenta que están reinvirtiendo excedentes. O que con esos excedentes están utilizándolo para pues, los del combo pues, de la ESAL. Eso tienen que tener mucho cuidado porque eso está establecido. Si ustedes aquí me están diciendo, como lo de nosotros es formal, en los estatutos dice eso, o en el acta para las del 2017 hacia atrás, dice de que sus excedentes no son distribuidos bajo ninguna modalidad, nosotros partimos del principio de la buena fe y se los aceptamos. Pero tiene que ser verdad, porque si van y se los revisan más adelante, mis compañeros de Fisca pueden tener una sanción por aparte y pueden ser excluidos. ¿De acuerdo? Pueden estar siendo excluidos. Y que se identifiquen los cargos directivos, es decir, uno de los estatutos también revisa de que haya una administración de ese SAT, ¿no es cierto? Que es así, siempre todos son exactamente lo mismo, ¿no? Uno revisa la proforma y es básicamente la misma. Esto es básicamente, este es el que por el que más se rechazan las solicitudes de calificación, porque o son del 2017 para acá y no dicen sus estatutos eso, y ahí no les aceptamos acta. Ahí es sí o sí los estatutos. Si los estatutos no dicen eso, lo mejor es que hagan una modificación estatutaria y los incluyan, ¿no es cierto? Si son del 2017 hacia atrás, y hoy muy probablemente no lo va a decir, pues lo que nosotros hacemos es en un acta, lo aceptamos en un acta, pero pues muchos también, ¿qué hacen? Modifican sus estatutos y los adecuan, está bien también, no hay ningún problema. El punto 10. Acta de la Asamblea General o máximo órgano de dirección en el que se aprobó la distribución del beneficio neto o excedente al respectivo año grabable. Ese también pues tiene que ver con las asignaciones. Muchas veces sí se genera un excedente, hemos dicho, ¿no? No una utilidad, un excedente. Ese excedente tiene que distribuirse en el mismo objeto social del Estado. Recuerden lo que ustedes me están colocando por allá uno de asignaciones permanentes, entonces ahí me tienen que decir qué van a hacer con ese excedente, ¿no es cierto? Hola, el señor Miguel Casas levantó la mano. ¿Cuál es su duda? Muchas gracias. Sí, doctor, si nos puede pronto, yo no le escuché bien sobre los estatutos que decía usted ahorita, que deben tener como un texto de que los excedentes no se pueden distribuir. Pero esas son palabras como que son extractadas de una norma, o porque no le entendí bien ahí cómo debe decir exactamente para que de pronto sea aceptado. Bueno, ahí en el punto 9 le estamos colocando lo que debe de decir exactamente. Está en el artículo 2150, en ese que estamos diciendo, en ese artículo 1.2.1.5.1.8 numeral 4. Si yo voy a ese decreto 2150 y busco ese artículo, me dice exactamente lo que tiene que decir. Bien, ¿sí? Muchas gracias. Ahí lo va a conseguir. Listo. Gracias. Ahí en la D que dice identificación de los cargos directivos, ¿hay que colocar la identificación? No, cuando habla de identificaciones, nosotros que verificamos con eso de que hay que alguien está administrando le sale. Entonces ahí es donde dicen, para la administración de la entidad sin ánimo de lucro existirá un representante legal que se elegirá de tal manera, una junta directiva que estará conformada por un presidente que lo elige de tal manera, un suplente, un tesorero, un suplente. Normalmente definen los cargos y le definen las funciones, ¿no es cierto? Es así, todos la tienen. O sea, sí, no he visto una sola que no la tengan y todas dicen exactamente lo mismo. O sea, como que la proforma sí ha sido a nivel nacional la misma, porque exactamente esa sí nunca ha fallado. ¿Sí? Pero no nombres, ¿no? Cargos. No nombres, ¿no? Que sí, como están los estatutos, normalmente los estatutos son generales, los cargos de manera general y las funciones se las colocan. Entonces, lo único que hace uno es verificar que efectivamente hay una administración. Sí, eso es, que se verifique. 11. Certificación donde se indiquen los nombres e identificación de los cargos directivos y gerenciales y de manera global el concepto y valor de las remuneraciones de dichos cargos. Esto solamente aplica para las entidades que se refieren a los artículos 19 y 19.4 del Estatuto Tributario y que tengan ingresos brutos en el año grabable anterior superiores a 3.500 VT.
sea que esta certificación, aquí vamos a ver el modelo, aquí está el modelito de cómo venir esa certificación, siempre y cuando, bueno, aquí tenemos los ingresos del año 2020, estamos en el año, sería para los ingresos del año anterior, los del 2022 al VT del 2022, eso da creo que como 360 millones de pesos, actualizados pues para este año. Entonces, para quienes hayan tenido ingresos brutos superiores a 3.500 VTs en el año inmediatamente anterior, entonces nos colocan esta certificación donde nos digan de qué manera se han remunerado esos cargos, ¿no es cierto? O si se han remunerado y de qué manera, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran esos cargos directivos, etcétera? Tal como está aquí. Solo Quienes aplicaría no para tengan los... esos no necesitan adjuntar esta certificación. Muchas veces no la necesitan adjuntar y la adjuntan, la cargan. Bueno, no la vamos a revisar porque si tiene menos de 3.500 VT, pues no es un requisito que vamos a sustanciar. Tenía una pregunta en... Sí, sí, señor. En este certificado solo sería para las personas que ganen más de 3.500 VT, simplemente. La GESAL. La CESAL que hayan tenido ingresos Sí. brutos superiores a 3.500 VT en el año inmediatamente anterior. Sí, las entidades sin ánimo de lucro, no las personas, no la ESAL. Ah, ok, como tal la fundación, o bueno, la entidad sin ánimo de lucro. Pero ten en cuenta que en esta proforma que estamos utilizando, perdón, si en este instructivo estamos hablando, ese dato que está ahí es del 2020, o sea que tendríamos que actualizarlo al 2022, que creo que son 360 millones de pesos el límite. Bueno, vamos. Ese punto 12 ya no lo necesitamos, ya hemos dicho de que no necesitábamos, porque si ya está la época de vencimiento, pues nosotros tenemos la declaración de renta. Este instructivo tiene tiene algo adicional. Sigamos, vamos a donde iniciamos, dándole, vamos a... Ahí, devuélvete uno. Ahí, no, adelántalo, ahí. Este instructivo tiene algo importante. Es el paso a paso para cargar los documentos en el sistema informático. Por eso es importante que si ustedes no conocen ese paso a paso, cómo es que se cargan esos documentos, pues utilicen este formato o este instructivo, porque aquí está el paso a paso. Aquí lo va llevando de la mano cómo ingresan al régimen tributario especial. Miren que le está diciendo que a dónde da primero clic, después qué hacen, sigamos, y ahí lo va llevando paso a paso para que ustedes puedan de manera exitosa cargar los documentos en el sistema informático para efectos de calificar o para efectos de solicitar la actualización. Simplemente está aquí, pues esto es un tema muy práctico, muy técnico, pero pues está a disposición de todos ustedes para que si tienen alguna duda frente al sistema, al cargue los documentos en el sistema informático, pues aquí les va diciendo cuál es el paso a paso para que no tengan ningún inconveniente. Y básicamente esta era la charla que les queríamos compartir hoy, decirles pues de que ya creemos de que con el despliegue tecnológico que está haciendo la entidad del nivel central para las que ya solicitaron la calificación y que ya subsanaron, podamos a más tardar en 1 o 2 semanas estar ya notificándoles la calificación para aquellas que han subsanado y a las que no, nuevamente rechazándoles para que pues tengan la posibilidad de volver a subir los documentos, cargarlos para que ahora sí se califican, pero pues lo que nos está mostrando este primer cuatrimestre del año 2023 frente a los años anteriores es que ya hemos calificado muchas más que en años anteriores gracias pues a esa posibilidad que dio la norma de subsanar. No sé si tienen alguna inquietud. Ese paso a paso, ¿dónde lo podemos encontrar? Este paso a paso está en este instructivo. Este instructivo en el que estamos haciendo la presentación está en el micrositio de la entidad, o sea, en la página www.dian.go.co, ahí buscan un micrositio que se llama ESAL, o aquí en la Cámara de Comercio queda a disposición de ustedes, o en la misma entidad, o sea, con nosotros. Ahí ustedes, si nos dejan en el formato de asistencia, el correo electrónico, y nos dicen que lo necesitan, con mucho gusto se los hacemos llegar al correo electrónico. Pero lo pueden mandar Yo tengo una duda. No, por eso le digo, si usted aquí formó la asistencia, estamos colocando el correo, ¿no es cierto? En el formato de asistencia colocan el correo electrónico. Lo que hacemos nosotros es que normalmente esos correos que nos colocan ahí y se los mandamos. Se los mandamos, sí, señor. Señor, ¿el pasado no le enviamos? No. ¿No le hemos enviado? Por eso es inquietud, porque... Bueno, vamos a enviarlo.
micrositio de la dirección del centro y allá ese mismo documento es público y lo pueden. Sí, él es público, pero igual vamos a hacer eso. Claro, se la mandamos como no hay problema, eso simplemente mandarlos. Sí, no hay problema. A ver, perdón, para entrar en mi conciencia, entonces entra uno, es que hay varias formas de entrar todavía, ¿no? Sí. Hay una para cuando uno va a hacer facturación electrónica, hay otra. Esa mismo sitio. Que yo no tengo que poner la contraseña, todo, ¿no? No, en este micrositio no, usted entra a la página www. Usted entra a la página, entremos www.dian.go.co y ahí lo lleva a la página de la DIAN. Ahí está mi compañera Viviana entrando. Exacto. Y ahí empezamos a buscar los micrositios. Y ahí están todos los micrositios, o sea, no solamente régimen tributario especial, está factura electrónica, el RUM, está absolutamente todos. Todos los micrositios están ahí, todo lo que necesitan están ahí, pero habilidades, ahí lo van a conseguir. La ley 2277 estableció que la solicitud de calificación ya puede ser presentada en cualquier tiempo. Antes teníamos plazo hasta el 31 de marzo y nos demoramos 4 meses por allá en julio y agosto, rechazamos, volví a darse una segunda oportunidad por allá en noviembre y básicamente eran 2. No, ya la ley 2277 dijo en cualquier tiempo. 10 días. 10 días después de que usted la radique, pero cuando nosotros 10 días para decirle si cumplió o no cumplió, ¿no es cierto? O qué debe de subsanar, para que dentro del mes siguiente usted subsane. Ya después de que usted subsane, nosotros tenemos los mismos 4 meses para poder calificar. ¿Por qué los 4 meses? Porque el procedimiento, esa parte del procedimiento no ha cambiado. Y es de que tiene que publicarse la solicitud de calificación de ustedes al régimen, a la comunidad. ¿Sí? A la comunidad para que la comunidad haga comentarios y hay que dejarla publicada un tiempo en la página de ustedes y en la página de la DIAN para que la gente haga comentarios y resolverlo si es del caso. Y hay todo un procedimiento, pues que ese sí no ha cambiado, por eso se sigue manejando el tema de los 4 meses. Cuando es empresa nueva de fundación para este año, ¿hay cierto límite para poder entrar a la calificación o no hay límite? No, para este año no, las nuevas no tiene ningún, puede entrar y si se la rechazamos por alguna razón desde el punto de vista formal, pues vuelve y la solicita. Puede solicitarla en cualquier tiempo, Para la actualización solamente hay plazo hasta junio, pero para yo solicitar la actualización debe haber estado calificado primero, o sea, la nueva que está entrando ahorita, si la calificamos hoy, pues lo más probable es que el año entrante ya entre a actualizarse, pero tiene plazo hasta junio. De pronto, observaron aquí, entrar al micrositio, por herramientas está la presentación. ¿Por dónde? Por herramientas. Y ahí en la herramienta. Ustedes ingresan régimen tributario especial DIAN, entran directamente al micrositio, sino que es que acá la pantalla se me dificultó un poco. Esperen un momento. Desde cero. Aquí está, régimen tributario especial. Aquí está todo el link, entonces dian.gov.co, en el link impuestos, luego sociedades, régimen tributario especial, herramientas. Entonces aquí, bueno, aquí encuentran toda la información, ¿no? Todo lo que hemos charlado sobre qué es la calificación, sobre la CESAL, toda la información, todo lo que charlamos está bien allí detallado, todas las diapositivas, y en herramientas, por acá está herramientas, y está normatividad, toda la normativa, sistema informático. Aquí, No se ve nada, ustedes no están presentando lo que están mostrando ustedes allá en la pantalla, ya no se alcanza a ver nada. En lo que ustedes están presentando, esta es todavía la presentación. allí ya desaparece. Compartir. Ahora sí. Así. Listo, entonces este es el micrositio, aquí es donde estamos ingresando y aquí estamos en la parte de herramientas,
la presentación, procesos del régimen tributario, ingrese aquí para acceder al servicio del régimen tributario especial, todos los formatos, los prevalidadores, todo está allí en el micrositio. Y el documento. El documento, presentación. Presentación, proceso. Ahí está. Diapositiva. Ahí se pueden bajar los documentos. Sí, todos los formatos, toda la presentación, ¿sí ven? Es la misma que estábamos presentando. La descargamos directamente de la página de la DIAN. Es la misma. Una pregunta. Buenos días. En el caso mío, en el 2019 perdí el régimen tributario especial por un error del contador. Lo estamos retomando en este momento y me ingresaría como nuevo o ya como inicialmente en el 2017 yo lo organicé y fue aprobado y todo. En el 2010, en marzo del 2019 se equivocó el contador y lo perdí. Entonces yo ingresaría nuevamente como nuevo o... Sí, se tiene que solicitar la calificación nuevamente, adjuntar toda la documentación de la que hemos hablado hoy. Eduardo, ¿de la solicitud de actualización se emite algún pronunciamiento? No. No, de la solicitud de actualización no. Solo, ¿qué se requiere? Que el contribuyente cargue los documentos al plazo que hay. Y nos pronunciamos solamente cuando de fondo revisamos a los que haya que revisar o los que se determine, y en el evento de que haya alguna situación anómala, pues habrá un pronunciamiento frente a ese tema, obviamente, pero ya es en ese momento. Gracias. Buenos días. Tengo una inquietud. Cuando usted dice, doctor, en el momento pasado, de que quedan 4 meses cargado en la página, se me creaba a mí una inquietud. ¿Nosotros debemos de tener página web para ese? Bueno, no es 4 meses cargado, o sea, el proceso dura 4 meses. Hay un término en el que queda, sí, claro, ustedes deben de tener un sitio web. Ajá. Dentro del tema de los requisitos, un sitio web donde pues hagan publicaciones, y nosotros obviamente eso lo verifican mis compañeros también de fiscalización en el evento, y también la solicitud se carga en la página de la entidad y en el sitio web que ustedes, desde luego, ¿sí? Pero la página web debe ser certificada por ingeniero, porque es que ahí tengo ahí como porque tengo una página web, pero es descargada. No, y ese fue el primer gran inconveniente que se tuvo cuando ese era el tema de la página web, que eso empezaron a... Un paradigma. No, y básicamente nosotros la utilizamos también, y la publicación la hacemos en la página también de la entidad, pero la idea es que en la página de ustedes también, y que de verdad los comentarios que hace la sociedad civil, pues los comentarios que hace la sociedad civil tengan respuesta. Hay que tener un ojo, ya que usted tocó el tema, que es importante. Por allá hubo un contribuyente que quería, pues, de que pensó que era importante, pues, de que la gente diera respuesta o quisiera comentarios, y que hicieran comentarios positivos, ¿no? Y resulta que cuando usted entra a esa probabilidad, cuando lo publica la entidad en la página, en el sitio web, en la página de la DIAN donde lo publicamos, los comentarios son negativos. Entonces la gente entraba y le decía, pues, que le daba el link a cada una de las preguntas que tenemos nosotros ahí, pues, unas preguntas estandarizadas, y resulta que estaba haciéndole un comentario negativo al examen, no positivo. Entonces no es decirle a la gente, a los familiares o a los amigos, para ir, no, entre allí y búsquenme y comente, porque no es así. Es simplemente donde uno va a entrar, simplemente es una especie de tablas, de botones, donde uno va dándole los botones, pero realmente es porque está diciendo que sí se está cometiendo una actividad negativa frente al tema, y lo más probable es que con esa pues no la vamos a calificar. No sé qué otra inquietud tengan. Sí, señor. Están hablando de la obligación que tenemos la CESAL de, cuando se hace la actualización, poner en la página web de la CESAL también la documentación de tipo legal, ¿no? Para que la gente lo mire, ¿no? Y claro, que se habla de la página web, que si tiene que ser
No, mire, después nosotros tenemos página web que la hago yo mismo. No se preocupe. Muchas gracias. Es que me decían de que tenía que ser un ingeniero y ahí estaba como enredado el tema. Las redes sociales, que es lo más funcional. Gracias. Más que una página web. Sí, la mía me decían que no podía decir, por eso asistí más que todo a lo de la página. Bueno, aquí me está haciendo una compañera una pregunta sobre el tema de las redes sociales, o sea, de que si las publicaciones también, frente a los temas de los comentarios, se pueden hacer en las redes sociales. No. La DIAN, les repito, la DIAN cuando hace la publicación de las solicitudes para efectos de los comentarios de la sociedad civil, esos están en la página de la DIAN. Entonces, ustedes entran a la página de la DIAN y hay cerca, creo que son un poco más de 20 preguntas que se hacen sobre temas en los que puede estar generándose una falla o algo anómalo por parte del ESA, y simplemente cuando la sociedad civil entra y le da alguno de esos botones, pues lo que está diciendo lo estás calificando es de manera negativa. Oigan, ¿cómo hacen en un país como el nuestro tan afecto a la maledicencia y toda esta cosa para verificar esas opiniones? Porque es que estamos en una sociedad muy complicada, ¿no? Bueno, es sencillo, o sea, si frente al tema de las opiniones hay alguna opinión que afecte, lo más probable es que no lo califiquemos. Yo creo que la estadística también dice Que lo califiquemos, sí. de 10 o 20 personas, 8 o 18 están diciendo algo recurrente. Pues sí, ¿no? Eso marca la tendencia. Sí, también es cierto. Bueno, ¿qué otra inquietud tienen? Sí, yo quiero hacer otra pregunta. Mientras está el tema de los 4 meses de calificación para que puedan pertenecer al régimen tributario especial, ¿nosotros como fundación podemos seguir haciendo nuestras actividades común y corriente o debemos esperar hasta esa calificación? No, claro que sí, las pueden ir haciendo porque no vamos a calificar por el año. Sí, por el año 2023. En este momento estamos calificando por el año 2023. Claro que sí. ¿Y en qué momento? ¿Cuál es el problema de pronto que uno ha visto por ahí con algunos contribuyentes que van y le dicen a uno, vea, lo que pasa es que allá me van a ayudar, pero que tengo que llevarle el RUC que diga 4? ¿Sí? Pues ahí tendrá que darle una esperita, seguirle apoyando y colaborando mientras nosotros adelantamos y surtimos el proceso en los términos que están establecidos los procedimientos de la entidad. Pero pues vamos a calificar ese año, no vamos a calificar un pedacito de año, no es el año 2023, es decir, que sí, todo lo que ustedes desarrollen como sinónimo, como entidad sinónimo por el año vale, claro que sí. ¿Cuál es la consecuencia de no? Pues la consecuencia de no calificarse es que hoy en día pertenecen al régimen ordinario, están en el régimen 5, ¿sí? Es decir, que están en el régimen ordinario. Para poder entrar al régimen tributario especial, tienen que solicitar la calificación y el cambio de esa responsabilidad o de esas responsabilidades lo hacemos nosotros. Una vez nos califiquemos, lo hace la entidad. No pueden ustedes ir a solicitar la cita en el punto de contacto de UGA para que le cambien el régimen de 5 a 4. Eso no lo van a hacer mis compañeros, eso lo hacemos nosotros una vez se surta todo el proceso. Bueno, nosotros tenemos el agradecimiento pues vamos a hacer ya el cierre por la asistencia virtual, la presencial. Les reitero pues los agradecimientos y los saludos por parte del doctor Oscar Ferrer, nuestro director seccional, y la doctora Blanca Liliana, la jefe de la división de recaudo, y el doctor José Gustavo Jaramillo, también de aquí de asistencia al ciudadano. Parte ya del tema, para cuestiones de personas naturales, las declaraciones, ¿hay algún tipo de capacitación? Se va a programar más adelante. Sí, más adelante se va a programar, ya antes de los vencimientos. Ya, gracias. Saber si alguien en cámara o en la, digamos, Ya ahorita terminamos justamente de eso les quería hablar. Buenos días. Mi nombre es Andrés Gallego, secretario general de la Cámara de Comercio de UGA, y pues lo que quería decirles es que esta charla es introductoria de un programa que la Cámara de Comercio va a realizar este año para que las entidades sin ánimo de lucro pertenezcan al régimen especial. Desde este año, el próximo mes y durante el mes pues, de junio y julio, vamos a tener unas asesorías personalizadas para cada una de las entidades sin ánimo de lucro que se inscriban sobre qué documentación tienen que tener lista para poder pertenecer al régimen especial ante la DIAN y cómo se hace el proceso de cargue de los documentos. La idea es pues como, digamos, abonar ese terreno para que ustedes puedan acceder y que sea de una forma más fácil.
y la Cámara pues poniendo un profesional que los acompañaría en el proceso. Las personas que estén interesadas, les voy a escribir aquí el WhatsApp, la línea de WhatsApp de registros públicos, allí nos pueden escribir todos los que estén interesados, es 310-846-1998. Esa línea pues no es un equipo móvil, entonces no tiene atención por llamada, solamente por WhatsApp. Entonces por ahí nos escriben, los cupos son limitados, entonces pues las primeras personas que se inscriban los estaremos teniendo en cuenta para el proceso. Pero la idea es que todos los que estén interesados nos lo hagan saber porque pues hay la posibilidad de hacer otras jornadas. Entonces inicialmente tenemos planteado acompañar 15, pero en la medida en la que veamos más entidades sin ánimo de lucro interesadas, pues se van ampliando los cupos. Y sí, aquí pues para responder a la inquietud a la señora, si nosotros aquí hacemos el acompañamiento jurídico, la Cámara de lunes a viernes de 7:30 a 2 y de 2 a 5:30, o sea, en su horario de atención normal, tiene asesoría jurídica para entidades sin ánimo de lucro, empresas del registro mercantil, proponentes, bueno, de todos los registros que nosotros operamos, y se incluye también este tema en el régimen especial ante la DIAN, por si tienen alguna duda, pues puntual. Muchas gracias a todos. Sí, la DIAN también ofrece el servicio de orientación, lo pueden agendar a través de la página de la DIAN, allí están disponibles las citas de orientación, también si requieren, también sobre el régimen tributario especial y características de tipo tributario, dudas que tengan ante la DIAN, y es un servicio totalmente gratuito. Muchas gracias a todos por su participación. Esta fue pues una charla, digamos, que ofrecemos nosotros la DIAN de manera gratuita, disponibilidad, y ya el tema es... respecto a las inscripciones, ya es netamente de Cámara de Comercio de Buga. Muchas gracias. Muchas gracias. Cámara de Comercio de Buga, tan empresario como vos.